Un saludo para todos los que van siguiendo, los que se van incorporando a esta meditación, a esta conversación a partir de la palabra de Dios y también de la vida de la Iglesia. Del Evangelio según San Marcos en el capítulo 6. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús, vio una multitud y tuvo compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con tiempo. Este pasaje sigue al envío de los apóstoles que escuchamos el domingo pasado. Los envió a enseñar, a predicar el Evangelio y a sanar. Aquí vuelven los apóstoles, se encuentran con Jesús. Estaban cansados. La labor apostólica es también trabajo, es gozo, sale del corazón, del mandato de Jesús, pero es también trabajo, y por eso Jesús los invita a estar solos y descansar un poco con Él. Y sin embargo, la multitud que va viendo por dónde va Jesús y los suyos, los sigue, y vuelve Jesús a encontrarse rodeado de gente que tiene deseo de escuchar la palabra de Dios, tiene hambre de la palabra de Dios, y tuvo compasión. El verbo que usa, se conmovió en las entrañas, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma, con tiempo. Jesús, pastor, una imagen muy frecuente ya en el Antiguo Testamento, también aún en el ámbito político. Los reyes se hacían llamar pastor porque cuidaban. Tenemos que ver que la imagen nace de pequeños grupos, majadas de ovejas, cuidadas casi personalmente, liberadas de los riesgos, había animales salvajes. Entonces ese trato del pastor que cuida y da vida a las ovejas está detrás de ello. Pero el alimento propio que da Jesús es la enseñanza, es la palabra de Dios. Y a nosotros nos viene pues esa palabra, y tenemos que sentir las dos cosas: el amor de Jesús, para eso se hizo hombre, el que es la palabra eterna de Dios, el Hijo, el Verbo, para humanamente enseñarnos con palabras y signos, y con los hechos definitivamente. La palabra total es su pasión y muerte y su resurrección, y el desgranar la palabra. En otras partes hemos oído, como sabemos, cómo predicaba en parábolas, y Jesús sigue predicando como pastor en su iglesia, y sigue invitándonos y dedica su tiempo. Pero también está en nosotros el seguirlo, el buscarlo, porque vivimos en una humanidad que anda un poco como ovejas sin pastor, ¿sí? Buscando aquí y allá pedacitos de verdades, a veces incluso que no son verdades, engañados, por no dejarse conducir. Es verdad que el hombre es autónomo para pensar, porque Dios lo hizo capaz de pensar. Es verdad que no se debe imponer, sobre todo a partir del Estado, de un poder o de la propaganda, no se debe imponer la verdad hay que descubrirla. Pero también es verdad que el hombre, como es capaz de la verdad y está llamado a la verdad, es también capaz y necesita ser iluminado, ser conducido. Forma parte del abajamiento, de la misericordia, del acercarse de Dios a nosotros, el que nos quiere enseñar con palabra humana. Pero forma parte también de la sabiduría humana el dejarse enseñar, no para repetir como un loro, para ir dejándose iluminar y transformar. Por eso la fe es también una obediencia de fe. Por eso la fe es también un escuchar a Dios y aprender de Él. No solamente los contenidos, también
¿dónde está la cosa que importa? Dice, bueno, no tengo tiempo para. No, el tiempo no es algo que está allí y fuera de nosotros. Elegir escuchar la palabra de Dios. Elegir reconocernos como ovejas necesitadas del buen pastor que nos conduzca. Audio 2. Acabamos de oír a Jesús, buen pastor, que alimenta a sus ovejas con la palabra de Dios. Y vale la pena un poquito pensar cómo nos llega a nosotros la palabra de Dios y cómo la recibimos los católicos en la iglesia. Jesús no dejó grabado, no había discos duros para ellos, ni quiso ser así, no solamente porque no había el medio. Él deja, ya recibiendo de Israel la palabra del Antiguo Testamento, deja la iglesia, esto que escuchamos el domingo pasado, que envió a predicar. Entonces habla continuamente por la iglesia, las mismas sagradas escrituras, como llamamos la Biblia, porque es un libro, pero no se dejó un libro muerto como un diccionario para irlo mirando y hojeando. Nace de la iglesia, parte que recibe y reconoce qué libros son palabra de Dios. Había muchos libros del Antiguo Testamento en aquella época. Estos son los inspirados, y también los del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas apostólicas. Es la Iglesia Católica la que los recibe, los reconoce. Hay otros, lo que comúnmente se llaman apócrifos. No es que la Iglesia los sacó, como a veces dice, porque iba contra su poder. No representan la fe de la Iglesia y por lo tanto no son verdadera palabra de Dios. San Agustín dice, yo no creería en los evangelios si no me los diera la Iglesia Católica. Así que es la Iglesia misma que recibe como don la palabra y que además la reconoce y la da. Pero también la escuchamos, en primer lugar en la liturgia, en distintas celebraciones, la escuchamos en comunión con toda la Iglesia. No es que cada uno dice, a ver, ¿qué me parece que dice acá? Y saca su idea. Es verdad que todos y cada uno podemos y debemos meditar con la palabra de Dios, pero la verdad de la revelación la recibimos en la iglesia. Ya digo, empezando en la lista de libros que forman la Biblia, lo recibimos de la iglesia. Pero aún contenidos concretos, cómo se interpreta, por ejemplo, Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. La iglesia lo recibe en su propia celebración y su propia fe e interpreta a los cristianos durante siglos que de verdad eso que era pan y sigue pareciendo pan no es más pan sino Jesucristo. Entonces nosotros lo recibimos en esa tradición, escuchamos la palabra de Dios como lo han creído los mayores, y lo mismo otros aspectos como es por ejemplo, la relación con las imágenes. A veces escuchamos que hay unos que dicen, no se puede hacer imágenes. Sí, hay un versículo del Antiguo Testamento que mandó no hacer imágenes de Dios al pueblo de Israel para aquellas circunstancias rodeadas de idolatría. Y la iglesia, los católicos, los cristianos, de a poco fueron haciendo imágenes porque Dios tomó imágenes de Jesucristo. Entonces empieza de algún modo a representarlo. En su momento hubo un momento del siglo alrededor del 700, una gran discusión, obispos, de teólogos, de cristianos, ¿podremos hacer imágenes o estamos yendo fuera del Evangelio, de la pureza del Evangelio? Y se llega a comprender que no, que hacer imágenes forma parte, en primer lugar, no es el culto a la imagen lleva a la persona representada, y el culto a las imágenes es posible en el Nuevo Testamento. De modo que nosotros leemos la Biblia escuchándola en toda la tradición de la iglesia, no en lo que diga fulano o mengano, sino en esa comprensión católica. Católico significa total, y tenemos una escucha total de la palabra de Dios. Por eso también que la fe, las escrituras, hay que, digamos, estudiarla. También hay resúmenes. El credo, el credo más breve, es un resumen de lo que la Iglesia ha recibido de Jesucristo, que está en las Divinas Escrituras y que ella proclama para que en común lo podemos leer todos juntos, todas las veces, toda la Biblia. Lo proclamamos en el credo. Y también para que cada uno aprenda el núcleo de las Divinas Escrituras, como está
se dio resumido en el credo. De modo que Jesús, buen pastor, nos sigue hablando por su palabra viva, la palabra proclamada en la Divina Liturgia, y nos sigue hablando también en la iglesia que predica, y la entendemos, es propio de entenderla con la fe de la iglesia de todos los tiempos. Junto con ello, a esa luz cada uno hace también su meditación particular. Agradezcamos el don de la palabra dado en la iglesia a todos nosotros y profundicémosla.